Esto es un podcast de Gemelos Producciones. Juanca, muchas gracias por acompañarnos hoy. Juan Carlos Valverde, ingeniero, químico puro. Siempre me enredo. Un honor tenerte aquí en el podcast de hoy. El episodio tiene como nombre crisis alimentaria y epidemia sanitaria. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué hoy nos dedicamos a hablar sobre la comida? ¿Por qué vamos a tocar ese tema de la relación entre los problemas que tenemos actualmente en la humanidad, entre la comida y la salud? ¿Están relacionados? ¿No están relacionados? ¿Se pueden evitar? ¿No se pueden evitar? Y cerraremos el episodio para que nos escuchen y lo puedan en su totalidad ver. Es ¿qué negocios o qué oportunidades de negocios podemos generar a raíz de esta realidad que nos está dando el planeta? En nuestra parte de dónde está la oportunidad al final de nuestro episodio del día de hoy del podcast. Bienvenidos a todos aquí a los Monipedia, donde estamos intentando hacer la diferencia con nuestros episodios, tocando temas y hablando de situaciones que nos están afectando a nosotros en la actualidad, nos han afectado o tal vez nos pueden afectar en un futuro, e intentar encontrarle negocio a la situación, que este es el objetivo de este podcast, ¿verdad? Que al final de cuentas salgan una o varias opciones de negocios de cada una de nuestros episodios. Y al final del programa vamos a tocar exactamente eso, que podemos aprovechar de las crisis, porque no te voy a mentir, de las crisis salen los mejores negocios a veces, ¿verdad? Y en todo tema, en todo ámbito, porque en la parte aún personal de una crisis sale a veces la solución y un negocio que nos catapulte a realizar las metas. Juanca, muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí también es un gran honor estar por acá compartiendo de muy humildemente lo poquito que podemos aportar. Espero que sea de buen provecho. Bien maquillado, el siempre bien maquillado que viene a los programas. ¿Verdad? Ok, comencemos. A ver, Pablo. ¿Cómo definirías, Juanca, una crisis alimentaria? ¿Cómo la definirías? Sí, bueno, mi formación es científica, ahora soy químico, pero si uno llega a conocer de este tipo de situaciones, ¿verdad? Una crisis alimentaria se puede ver, creo yo, desde dos puntos de vista. Desde un desabastecimiento de alimentos, eso ya ocasiona una crisis, o un mal aprovechamiento o una mala alimentación va a dar como resultado una crisis alimentaria. Entonces, dependiendo de cómo se quiera enfocar, de cuál de las dos crisis podemos hablar al respecto, y podemos también pues llegar a saber que una de esas dos, y más bien las dos, nos originan una epidemia alimentaria. ¿Existe actualmente? ¿En este momento estamos en alguna crisis, en algún tipo de crisis alimentaria? Sí, a nivel nuestro país, estamos hablando de nuestro país o la región nivel mundial, centroamericana. ¿Sí? Creo que empecemos de lo más micro a macro. De lo más simple a lo más complicado. Sí, lo más simple, lo que tenemos a mano, que tenemos en nuestro país, creo yo que es una crisis alimentaria, porque
se ha insistido muchísimo, ¿verdad?, en la buena alimentación, porque la buena alimentación no solamente nos hace permanecer más saludables desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista para prevenir enfermedades. Entonces, en Costa Rica los índices cada vez son más elevados de diabetes por nuestro alto consumo de azúcar. Yo creo que no tenemos que convencer a nadie de que somos un país todavía con una cultura que consume muchísimo azúcar. Basta con ver cómo se hacen los postres o cómo se dan los refrescos en los restaurantes, en las sodas. Precisamente como se estaba hablando al principio, ¿verdad? Cuando hay una crisis bien determinada, siempre hay una oportunidad de negocio, y ahí me adelanto, porque en el negocio de esto del azúcar, pues yo pues tuve o tengo todavía en mente un emprendimiento que es alimentar a la gente, darle nuestra fruta, ¿verdad? Porque precisamente ese era el comentario de principalmente los gringos, los americanos, decían, es increíble cómo llego a Costa Rica, el país de las frutas más deliciosas, el país tropical, y llega uno a un restaurante y pide un fresco natural y es un fresco horrible y con muchísimo azúcar. Claro, la Entonces, pulpa. Exactamente, las famosas pulpas, ¿verdad? Que es lo que hemos insistido, ¿verdad? Que ese montón de azúcar lo que ocasiona al final es diabetes, ¿verdad? Si usted consume muchísima carbohidrato en general, harinas, empieza a aumentar los índices glicémicos en los cuerpos y por ende ya desarrolla una epidemia que es diabetes. Entonces hay muchísima gente diabética en nuestro país y por ahí hubo esa oportunidad, pero siempre, ¿verdad? La gente... el mercado nacional es un poco, ya hablando de la parte de negocios, es un poco injusto porque no quiere pagar ese precio que debería de pagarse por algo saludable. No ocurre así en los países desarrollados, ¿verdad? Que usted llega a Estados Unidos con un producto sin azúcar agregado y tiene las puertas abiertas, ¿verdad? Aunque a esto, digamos, ya hayan aquí intereses nacionales que no les guste que se hable mucho de ese tema, como LAICA, ¿verdad? Que son productores de azúcar y por ende ellos siempre promueven el consumo de azúcar, pero sí está... Eso es un ejemplo nacional. Pues a nivel mundial podríamos hablar de crisis alimentarias, precisamente ahora con lo de la guerra de Ucrania y Rusia, pues Ucrania es el proveedor número 1 de trigo del mundo y Europa ni hablar, ¿verdad? Que lo tiene cerca. Ya sabemos que Italia consume todo el trigo del mundo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces se vio muy afectado. La pixita y todo lo demás. La pixita y el calzón y la pasta. Exactamente. Sí. Entonces cuando, bueno, también se desabasteció un poco lo de la cuestión del gas, ¿verdad? De Rusia para Europa. Y eso... Todos esos son factores que influyen en crisis alimentarias, porque cuando ya ahí se trata de que no están los productos, entonces empiezan a ocurrir desnutrición, de falta de alimento, ¿verdad? Entonces, esas son como ejemplos mundiales. Estados Unidos, pues, que también lo tenemos muy cerca, es un país que ha vivido crisis alimentarias tremendas. Ya sabemos la historia, yo creo que pasaríamos horas hablando del problema que tuvieron con el junk food, ¿verdad? O todos los restaurantes de comida rápida. Eso hizo que la población engordara terriblemente y pues ahí hubo una crisis alimentaria que se convierte después en una epidemia. Empieza a morir la gente muchísimo de infartos y bueno, así es como se transmite esto. De hecho, es la base de... Ale, vos que te gusta todo el tema keto. La base de keto, de hecho, el ser humano fue creado y diseñado bajo la figura keto. Cuando había poco alimento, el cuerpo se consumía la grasa que tenía y con eso se mantenía. Y en la temporada en donde había mucho alimento, entonces el hombre pues cazaba y se alimentaba y entonces engordaba. Engordaba. Para que en los días donde había poco alimento, el cuerpo consumiera lo que tenía guardado. Para producir energía. Ajá. Esa es la base de la dieta keto. ¿Qué vino a cambiar? O sea, ¿qué fue? El cuerpo humano fue diseñado para engordar y adelgazar. Engordar y adelgazar.
si te das cuenta, vamos al campo y encontramos a esas personas que trabajan, esos hombres que trabajan todo el día en una finca y son delgadísimos, ¿verdad? Sin casi grasa. Y esa gente se come frijoles con manteca de chancho y pellejo de chancho. O sea, comen muchísima grasa y no tienen problemas. Plátano maduro, tortillas. Como los de la serie. Sí. Los de la serie de Netflix que hablaban de los círculos azules. Bueno, de las zonas azules. Zonas de Nicoya, azules de Nicoya, sí. Pero ¿qué vino a cambiar? Había un señor de 100 años, parecía un mastodonte ese mae, weón. Qué bárbaro. Ese es otro tema y es muy interesante, pero es un poquito diferente. Ok, ahí lo dejamos abierto, Juanca. Ahorita, sí, porque me imagino. Sí, vamos a tener más episodios de esos. Pero, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué fue lo que vino a hacer esa crisis alimenticia en ese momento, alimentaria en ese momento? Los supermercados. Los supermercados rompieron esa naturaleza keto. ¿Por qué? Porque los supermercados siempre tienen comida. Uh-huh. O sea, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Ya las reservas, entonces es decir, estoy gordo, Pablo, ¿estás gordo? No, yo estoy mal acomodado. O lo que pasa es que tengo soy una alacena. Estoy guardando reservas para cuando la necesite, pero nunca las voy a necesitar porque siempre tengo alimentación a la mano. Siempre tengo comida, siempre tengo alimentos. Tengo hambre, voy a X restaurante y me como una hamburguesa, una piecita de pollo frito, una pizza, lo que sea, un buen casado, ¿verdad? Una bandeja paisa Colombia, en fin. No paso hambre. O sea, no exijo que a mi cuerpo consuma esas reservas. Uh-huh. Entonces, los supermercados, esa era moderna, vino a romper ese encadenamiento keto. Entonces, por eso es que el cuerpo humano tuvo que adaptarse y entonces empezamos a engordar. Uh-huh. El problema que tiene el mundo no es la sobrepoblación de personas. La falta de alimentos. Es el desastre que tenemos en la parte, digamos, en la industria alimenticia. Eso es lo que está sucediendo y esa es la razón principal de por qué todos los filántropos se dedican a esto, a disminuir la población, en fin, pero es por un tema de alimentos, ni siquiera es por espacio. Entonces, Juanca, en tu experiencia, ¿qué ha desencadenado? ¿O por qué? Porque, bueno, nos contabas del tema de las personas y el incremento de aumento de la diabetes. Y es por mala alimentación. Y es por un desorden. Yo soy diabético. Yo me di cuenta, me diagnosticaron diabetes cuando cumplí 40. Actualmente tengo 48, pero cuando cumplí 40, a los 3 meses, bienvenido al cuarto piso y además... Tome la diabetes. Tome, aquí, de un solo. Bueno, y fue por una situación, además de que tengo herencia, es hereditario, por parte de mi papá y de mi mamá. Yo, estando en México, comí en un lugar en donde no tenía que comer y me dio una pancreatitis que, bueno, gracias a Dios no fue... tuvo misericordia a mí y no hubo nada más grave que 2 semanas internado y bueno, ahí con problemas y me redujo el páncreas. Okay. Una bacteria se alojó en el páncreas y me redujo el páncreas y inmediatamente diabético. Tipo 1. Uh-huh. La gran mayoría de gente es tipo 2, que es la que no se cuidó. Pero yo trabajando en banca, era un desastre. No desayunaba, almorzaba a las 4 de la tarde y me iba y me hacía el combo yo. Yo iba al food court, me encantaba y decía hamburguesita aquí, las papas aquí, una tajadita de pizza aquí y el postre aquí y refresco aquí. Todos los días era así. Entonces era el desorden de horarios porque es como yo desordenado, alimentación, y me toca una enfermedad o una situación en donde uno tiene que ser disciplinado. Comía a la hora, los medicamentos cuando son. Entonces, yo sé lo que se siente ser el resultado de esa mala decisión en la parte alimenticia y que, bueno, me tocó.
vivir con eso y ahora tengo que ser muy disciplinado con eso. Y tengo que cuidarme, pero les confieso, soy adicto a la grasa. Me encantan las empanadas, me encanta todo lo que es frito, el pollo frito. Sí, pero eso no es la grasa buena, usted es adicto a la grasa mala. Sí, colmo de peores. sí, pero es la más rica, Ale. O sea, es la más adictiva, es la más barata, vos lo dijiste. O sea, sí. Dígame que pasan 200 empanadas por ahí, ¿verdad? Y guardan la grasa para el día siguiente a ver si pueden pasar las otras 200. Y el pollito frito, y entonces a veces uno se come una pieza de pollo y sabe como a camarón, porque también frieron el pescado ahí. Y entonces uno se le sirven, ¿verdad? El arrocito, los frijoles, ese bistec ahí, ¿verdad? Entonces, dígame si no es así. O sea, si usted va, por ejemplo, si usted quiere comer saludable, tiene que alistar un presupuesto mayor, porque, ¿verdad? Sí, la salud cuesta plata. Eso era lo que... Eso, entonces, eso es lo que estoy aterrizando a eso, sí, Juanca. Sí, entonces, ahí te la dejo, porque pueden estar escuchando y decir, sí, pero una dieta keto, ¿verdad? Que es saludable, me cuesta un doble o triple. Ajá. Sí, te cuesta el doble el presupuesto. O, por ejemplo, un pasito cuadrado, ¿verdad? 5,000 colones, mientras que uno grande, 1,000 y resto. Entonces uno dice, qué caro. Pero al final se ve reflejado en la salud, Juanca. Sí. Bueno, esto es un tema además de que es riquísimo, súper actual, de multitemas. Entonces vamos a... Sí, vaya desgranando. Voy a tratar de aportar desde el punto de vista mío. Bueno, en primer lugar quisiera hacer la acotación de que cuando hablamos de keto, estamos hablando de una dieta en la que ocurre un proceso que se llama cetosis. ¿Okay? Exacto. Entonces, en ese tipo de dieta hay dos corrientes en la ciencia, unos que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo. Y aquí no se trata de que yo exprese si estoy o no estoy de acuerdo, voy a hablar de ella, porque tal vez uno podría hablar más general para la población completa, digamos, vamos a reducir el conjunto, vamos a hablar solo de Costa Rica, entonces ahí deberíamos de hablar de dieta balanceada. Entonces, el que está en keto come muchísima grasa y muchísima proteína, pero digamos, no come algunos tipos de azúcares naturales que no son tan perjudiciales, como la fructosa de las frutas, ¿verdad? Sí, en realidad nada de frutas. Yo fui keto. Exactamente. Fui keto 3 meses. Debo decir que fue de la mejor época de mi vida, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Súper. De quesito, carnita, riquísimo. Chicharrón. Sí, lomito, entrañita, ¿verdad? No, sí. Mi cuerpo lo asimiló muy bien. Porque una de las cosas más que de los problemas que existe mucha gente y que yo padecía muchos problemas estomacales, ¿verdad? Y eso es por los químicos del montón de alimentos que tienen, los ¿verdad? Productos químicos que tienen. Los productos químicos. Ahí es donde quisiera yo llegar. O sea, básicamente, si hablamos de una epidemia, la epidemia no ataca a los ricos o a la clase media o a la clase pobre. Una epidemia, es todos. Entonces, como tenemos que hablar de todos, tenemos que hablar de que no todos tienen acceso a tener una dieta balanceada y mucho menos una keto. La keto es cara, ¿verdad? Es el doble de tu presupuesto. Exactamente. Más o menos. La gente escasos recursos, no me gusta mucho usar la palabra pobre, porque algunos son de espíritu. La gente de escaso recurso económico no tienen la posibilidad de comer carne, menos todos los días, ¿verdad? Algunas veces. Y algunos sustituyen la carne por algún otro producto que todavía es menos salubre, como algunos embutidos nacionales. Y esto es otro tema, otro podcast bastante interesante. Entonces la gente de escasos recursos sustituye su proteína por salchichón. Qué rico. Y resulta que es riquísimo, pero el salchichón tiene... aquí además de carne de caballo, aquí deberíamos de tener estándares. Tiene carnes en estado de descomposición. No puede ser. Y eso es bastante... Por eso yo no como salchichón. Bastante perjudicial. Lo logré. Ya entendí por qué yo como salchichón y mi esposa pasa una mala noche. De hecho yo no como los embutidos nacionales, solo como los extranjeros de Estados Unidos. Sí, porque allá la FDA en Estados Unidos me tocó ver eso. Ahí viví con eso. Sí, que ahí sí se controlan. Eso se llama nitrosaminas, que son unos compuestos que se forman
en las carnes en descomposición, y esas carnes en descomposición están asociadas a tipo de cáncer gástrico. No. Entonces, es un tema medio complicado, pero sí, cuando hablamos de la gente de escasos recursos y queremos que no seamos parte todos de una epidemia sanitaria, no haya crisis alimentaria, entonces lo que se desearía es que toda la masa, todo el pueblo, pues tenga una dieta balanceada. Ya no vamos a hablar de keto, que es casi imposible. Uh-huh. Es gente que no conoce el salmón ni en broma. Entonces, no tiene acceso a eso. Entonces, a pescados frescos y digamos una dieta de más pescado, de más huevo, de más carne, proteína básica. Y hay una proteína muy, muy buena que no tenemos culturalmente nosotros, como la soya, como el garbanzo. Deberíamos de comer más garbanzo, más soya, que es una proteína vegetal muy, muy importante y que no es tan cara como esa. A ver, pero el punto es que sí tenemos crisis alimentarias y hemos vivido con ellas, pero hay una cuestión política de por medio, ¿verdad? Que deberíamos de tener. Por ejemplo, mi sueño era tener un snack 100% saludable en que le diéramos a los niños. Y eso, como muchas veces le he dicho a Pablo, ¿verdad? Es muy romántico, muy filosófico en eso, pero somos hombres que queremos ser de negocios y al final tiene que haber negocio, ¿verdad? Y el sueño es tener un snack para que los niños desde primero en la escuela, estamos hablando públicos, ¿verdad? Uh-huh. Y privados, pero principalmente públicos, tengan acceso a una buena alimentación en donde tengan proteína, tengan microelementos importantísimos como el magnesio, que nunca lo consumen o lo consumen muy poco los niños, para prevenir un montón de enfermedades. Pero el desarrollo del sistema nervioso central, del cerebro y toda esa cuestión, lo tenemos que hacer con vitaminas, ¿verdad? Con vitaminas y minerales apropiados para que esta educación nos forme gente que cuando esté grande diga, ok, dependiendo de mis ingresos, voy a tratar de controlar esa dieta balanceada. ¿Ve a dónde quiero llegar? Educación hace formación, ¿no? Y la formación te hace después tener hábitos de alimentación adecuados, ¿verdad? No soy nutricionista, pero sé de eso, ¿no? Sé que es importante eso, que uno, pues habemos otros que padecemos de tiroides y no tenemos otra que estar metidos en un gimnasio, no podemos estar metidos en el gimnasio y por eso estamos con algún tipo de sobrepeso, pero la población en general debería de ser más consciente. Yo sé que está rica la empanada y como usted decía, ahora la empanada paella, que sabe a todo, ¿eh? A pollo, a carne, a marisco, pero podría ser muy atractiva esas grasas y todo eso. Lo que pasa es que si ya es un hábito, si yo me como la empanada todos los días, ese es el problema. Uh-huh. Los niveles de colesterol, de triglicéridos, todo se va para arriba, todo empieza a ocasionar una mala salud. Los triglicéridos y colesterol, hay gente que es delgada y que hace ejercicio y los tiene altísimos. Uh-huh. Ya es una cuestión metabólica y de otros factores. Sí. Pero en general, si estamos hablando de crisis alimentarias, yo creo que la hemos tenido siempre. Tenemos una población... bueno, las estadísticas lo dicen, ¿verdad? Muy diabética, con padecimientos altos altos en triglicéridos, ¿verdad? Y todo esto ocasiona problemas cardiovasculares, no solo cardíacos, también vasculares, ¿verdad? Se padece muchísimo en este país de trombosis. Y bueno, que tiene otros orígenes y es otra enfermedad, pero todo este tipo de enfermedades se reducen con alimentaciones, con una alimentación adecuada, balanceada. Digamos, ok, voy a comer arroz, frijoles, ya no puedo más harinas, ya no le ponga más, entonces hay plátano maduro, tortilla, un pan. Tome los carbos por todo entonces lado. Lo que hay que hacer es balancear. Pero y como salsa inglesa para bajar el colesterol. O de tomate. Sí, y por eso es que digo yo, es muy fácil para los que tenemos un poquito acceso a balancear un poco, pero la gente que no lo hace, entonces a ellos hay que educarlos. Pero es que vos acabas de decir varios puntos importantes y eso lo voy a resumir como en uno grandote.
el problema, o sea, existen crisis alimentarias mundiales, macro, micro, y existen crisis alimentarias personales, que somos unos desordenados para comer. Claro. Pero es que otra vez, y volvemos al punto que hemos hablado varias veces en este podcast, volvemos al punto de la educación. O sea, ¿a quién le enseñan una dieta saludable? ¿A quién le enseñan qué es una dieta saludable? ¿Cómo armas una dieta saludable? La nutricionista de mi esposa le llama a la dieta, a una dieta que sigue ella, la low carb. Chivísima. Los nombres de las dietas, yo no sé por qué siempre son tan chivas, ¿verdad? Low carb, keto, aquí, etc. Siempre tienen una creatividad gigantesca para ponerle los nombres lindísimos, ¿verdad? Para que uno la tome, y debe ser eso, una motivación. Pero nosotros tenemos una crisis personal de alimentación gigantesca. Y por cosas tan sencillas. Somos unos desordenados en nuestros horarios de comidas. No podemos mantener un mismo horario de comida. Somos unos desordenados porque nos encaramamos o nos comemos cualquier cosa que haya, ¿verdad? Ni siquiera ordenamos, no conocemos las porciones, no conocemos los pesos, no conocemos nada, ¿verdad? Cuando andamos en la calle, comemos lo primero que salga. Y ojalá sea, si encontramos las empanadas de Pablo, ¿verdad? Le damos a las empanadas de Pablo. Y ojalá le hayan metido pollo antes para que también sepa pollo frito, ¿verdad? Esa es la esencia. ¿Verdad? O sea, no intentamos buscar los restaurantes saludables tampoco. ¿Por qué? Porque ahí vamos a un centro comercial y el 95% es junk food. Pero sea honesto, ¿cuáles son los restaurantes saludables? Mae. Los que venden zacate, o sea, yo un día estos vi un meme, ¿verdad? Que viene la carne asada y decía así todo el chorizo, el salchichón, todo así, la carne, dice lo que huele esto. Y abajo un césped recién cortado, dice, eso seguro, eso es lo que huelen los veganos. Sí, pero es que también hay un problema. Es que también es un tema el césped recién cortado. No solo de ubicación de las, digamos, de los restaurantes, ¿verdad? Pero ¿qué comes? De la crisis personal. Por eso, digamos así, que hagas un recorrido mental en algún centro comercial y decía, comida saludable. Ninguno paga publicidad para que yo lo diga. Bueno, sí, pero cuesta mucho. O sea, sí, cuesta porque mucho. Vas por una hamburguesita, una quesoburguesa en X y te cuesta, no sé, 1,000 colones. Baratísimo. Baratísimo. O sea, con 2,000 colones. Porque la comida saludable tiene dos problemas. Uno, que yo no entiendo cómo una lechuga es más cara que una hamburguesa. ¿Verdad? Yo no entiendo cómo me dan un plato de lechuga y termina siendo más caro que un combo. O sea, primero el pricing estamos mal. Y segundo, ¿qué atractivo tiene la comida saludable? O usted en una ensalada, mae, a usted no se le antoja. En cambio, usted le dan una pizza, a usted se le antoja. La comida saludable, mae, es un mercado que tiene mucho por evolucionar también, por hacerla más... Sí. O sea, crean las dietas con nombres lindísimos, ¿verdad? Le ponen unos nombres bellísimos, Full Gym, ahora le llaman Shark no sé qué, o sea, de todo. Pero, mae, no, la comida sigue siendo aburrida. O sea, la comida buena es aburrida. La comida vegana, la comida aquí, la comida cuando te comes pura ensalada, todo ese montón de cosas termina siendo aburrida, mae. Además de que hay pocas opciones, pero es aburrida. Entonces, esa es una crisis personal que yo veo que existe, pero es por generalmente falta de conocimiento, ¿o estoy equivocado? Yo creo que sí. Por eso es que creo que es importante desde los fundamentos de la educación que ya se empiece a hablar de este tema. No estoy muy actualizado en cómo estará el currículo y el plan de estudios de primaria y secundaria en nuestro país, pero se debería hablar más de ese tema. O sea, no solo para pasar un examen, significa para que la gente se lo eduque y lo aprenda para toda la vida, que es balancear. Digamos, podríamos hablar de algún restaurante de esos, pero ninguno paga. Pero si hay forma de balancear, si uno quisiera, digamos, podría pedirse las hamburguesas plain, entonces ya no tiene ketchup o salsa de tomate. Eso tiene 32% de carbohidratos totales, eso tiene un montón de azúcar. Y tras de eso, si es... no voy a tratar de no decir marcas, voy a concentrarme. Sí, si es extranjera, si es de fabricada en Estados Unidos, viene con menos azúcar. Aquí la salsa de tomate se tiene que reformular y tiene que ser demasiado dulce, por lo que hablamos ahora al principio que comenté. Hay una cultura
de que todo tiene que tener azúcar. Sí, nuestro paladar exactamente. Es muy dulce. Entonces, hay que educar a los niños desde los comedores escolares a darle cosas bajos en azúcar, bajos en carbohidratos, porque esa es la masa. Yo creo que, bueno, yo salí de escuela pública, pero mis hijos no. Entonces, obviamente, la masa de gente está ahí, en la escuela, en la primaria pública. Y ahí es en donde se debe de crear los perfiles del consumidor. Ahí es donde se debe de hacer los fundamentos de ese consumidor que quiero yo dentro de 10, 20, 30 años, que ya aprenda a comer sin tanto azúcar, sin tanta grasa, a saber que los alimentos, entre más procesados, dependiendo de quién los procese y cómo, porque yo soy científico, ¿verdad? Y soy especialista en formulación de productos alimenticios, dependiendo de quién los haga, toda esa educación hay que tenerla para eliminar esos conflictos. Por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿verdad? Hay a veces intereses de ciertas empresas que pues posiblemente no les interesa mucho esto, pero a nivel de salud sí, hay un Ministerio de Salud que podría, en vez de molestar tanto a los emprendedores, es poner controles de, por ejemplo, de lo que hablamos, ¿verdad? De ciertas sustancias que no deberían de ser. A veces como que importamos del mundo anglosajón, para no decir solamente un país, ¿verdad? Estados Unidos, siempre importamos algunas cosas, pero no las demás. Los controles más estrictos sobre alimentación, sobre los alimentos, cómo se preparan, porque aquí solo es, yo creo que todo tiene que ser balanceado como la alimentación, la parte de tu proceso y que no maltrates la parte ecológica, pero también que no maltrates al consumidor, que no lo envenenes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me metí en ese negocio de jugos naturales y de pulpas que les comentaba, y qué es lo que quise yo hacer o quiero hacer, es educar a la gente a que se tome un sabor natural y que eso cuesta. Y es súper injusto porque cuando hacía mis números, el vaso de refresco de pulpas que tienen el 50% de su sabor de fruta es artificial. El otro 50% es fruta. Y la gente toma eso y dice, ¿por qué saben feas? Porque tiene sabor artificial y fruta. Entonces, cuando usted llega con una propuesta de 100% natural, la gente debería decir, eso vale. En vez de costar 50 colones el vaso de refresco, que ese sería el costo a una soda, yo tengo los números, 110, 120 colones, 100% natural, con el porcentaje de fruta adecuado, 20% aproximadamente, pero sin colorantes artificiales, sin saborizantes artificiales y sin preservantes. Entonces, cuando hablamos de productos químicos dañinos para la salud, tal vez el producto químico no es tan dañino, sino es el consumo tan alto que tenemos, es lo que lo hace dañino, ¿verdad? Porque, digamos, uno podría pensar, bueno, nuestro cuerpo tiene resistencia a muchas cosas, pero si ya le metes muchísimo, ya no es... Ya no hay resistencia, sí, se desborda, pero claro. Pero la crisis personal, como bien lo decías, Alejandro, creo que la tenemos todos. Pero claro, si queremos cambiar el mundo, ¿verdad? Y como esa frase trillada, no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Y esperar cosas diferentes. Vamos a tener que hacer algo. Y pienso que la oportunidad de negocio para muchos emprendedores ahí está. Pueden empezar a usar lo que se dice, lo que dices que suena tan bonito, ¿verdad? En esto de los alimentos todo el mundo dice entre los técnicos, ¿verdad? Entre nosotros los técnicos, nutricionistas, químicos, microbiólogos, tecnólogos de alimentos o ingenieros de alimentos, todos hablan. ¿Cuál es el claim del producto? Bueno, eso suena muy bonito. El claim es lo que dice la llamada ahí de atención al consumidor en el empaque. Ese claim debería decir 100% natural, sin azúcar agregado, como en Estados Unidos. Usted va al supermercado y se cansa de ver eso. Y si va a un gran supermercado que tampoco nos paga nada, ¿verdad? Como un Whole Foods, vale, ¿verdad? La mención. Usted ve que todo es así. Todo es orgánico, todo es sin azúcar agregado, sin colorantes, sin saborizantes, etc. Pero acá podemos empezar a hacer la diferencia y hay una gran oportunidad de negocio. Podemos decirle, ok, yo vendo mis empanaditas, pero son gluten free, por ejemplo, o podría ser con una formulación de harinas que no tenga tanto gluten. O el aceite. No usamos aceite recontra reusado, sino que solo lo usamos poquito. Solo lo usamos unas así. O hay muchísimas ideas, ¿verdad? Claro. O vitaminamos el producto. La persona, y eso
hay muchos negocios, y un día estaba leyendo un artículo de negocios que necesitan ser disruptivos, o más bien que no sé ni cómo decir esa palabra, pero bueno, que los rompan ya. La aviación es uno, por ejemplo. O sea, hablan mucho del tema de la aviación. O sea, los mismos aviones que están ahorita son los de hace 50 años, 60 años, nada más que son más eficientes en gasolina y eso es todo. No es posible que viajemos la misma cantidad de tiempo que duraban en hace 60 años en la misma cantidad de tiempo de hoy. Es una industria que necesita ser disruptiva ya. La alimentación es otra. A veces la hemos dejado muy botada. O sea, imagínate la persona que logre desarrollar un refresco, como lo que vos estabas hablando, que cueste, porque ese es el bendito problema. Todo lo natural termina costando siempre más barato que lo artificial. Entonces vos te cansás. No, al revés. Al revés. Más caro. Lo natural es más caro que lo artificial, sí, perdón. Sí. Lo natural termina siendo más caro que lo artificial. Entonces, estas soditas, de ahí, el refresco les cuesta 50 pesos. De ahí, al otro pasarse a 100, de ahí estás perdiendo el 50% Pero del lo venden, refresco. perdón, Alejandro, la interrupción. Pero no lo venden a 50, lo venden a 500. No, sí, 800. Eso es otra cosa, sí, pero es que ¿sí me entiende? Perdés, claro que te entiendo. Ganan 1000, pero no quieren ganar 500 o 600, quieren ganar 1000. Sí, pero es que dejan de ganar. Sí. Ese es el tema. Va a ser disruptivo la persona que le llegue químicamente y diga, cuesta más barato. Lo natural cuesta más barato que lo artificial. Yo creo que nunca va a ser eso. En fruta va a ser muy difícil. Sí. Porque la industria, por ejemplo, el sector agrícola es un sector muy difícil para operar. Es muy complicado por los riesgos que implica el tema de cosechas, enfermedades, clima, porque ese es otro tema. El cambio climático está dañando las cosechas y la producción. También el espacio. Por ejemplo, el montón de personas que se están volviendo intolerantes al gluten. O a la lactosa. O a la lactosa. ¿Por qué? Porque una mazorca no es la mazorca que nos comíamos nosotros cuando estábamos chiquitillos. ¿Por qué? Porque usted se comía una mazorca y era una mazorca, punto. Ahora usted se come una mazorca y por la cantidad de producción o la genética que le meten, te estás comiendo 13 mazorcas. Entonces estás sobreirradiado de esa Por de eso esa necesitamos a alguien que sea disruptivo en esa industria. Sí, es igual, o sea, a veces y uno está aquí sentado pensando y dice, mira, es que eso es muy difícil y todo. Hace 10 años no pensábamos en nada de carros eléctricos. Y hoy en día estamos abarrotados en el país de carros eléctricos y en todo el mundo. ¿Y quién pensaba hace 10 años? Es más, estaba hace creo que un par de semanas leyendo un artículo del Wall Street Journal que Elon Musk publicó en el Twitter de él, en donde el Wall Street Journal decía que los carros eléctricos, hace 10 años, que la industria de carros eléctricos, que el enfoque que estaban dando estaba erróneo y que no iba a funcionar. Y vea hoy en día. Entonces, pero tiene que llegar alguien disruptivo a cambiar esa industria y a ver de qué manera lo pueden hacer, ¿verdad? Porque es que yo entiendo, y es más, ese cliché, llamémosle así, o esa estrategia de negocio de que sea 100% natural, es un negocio, y hay mucha gente que te lo compra. O sea, la vez pasada estaba leyendo también que, por ejemplo, hay franceses que vienen a este país, creo que mi esposa, no sé quién me estaba contando eso, que hay franceses que vienen a este país y se quedan en hoteles en donde no hay aire acondicionado, para no la huella de carbono que cuidan y no sé qué varas, y se asan ahí en Guanacaste sin aire acondicionado, pero cuidan su huella de carbono, de que los aviones que utilizan también, hay bien de estos que Madonna ya no viaja en su avión privado, pero viaja en uno comercial y todo para la huella de carbono de ella, no sé, un montón de tonteras, ¿verdad? Que hablan en ese estilo, ¿verdad? Pero la industria alimenticia es igual. O sea, la persona que llegue o la empresa que llegue y sea disruptiva en esa parte va a ser millones de millones de millones de millones. Y puede ser alguien que nos está escuchando en este momento que tenga una idea que ha estado dándole vuelta en su cabeza y que no se ha animado Porque a tirar. el problema de estos negocios es el tema de los costeos. Ajá. Y entrémosle, porque ya llegamos a la parte de dónde está la oportunidad, entrémosle a la oportunidad que tenemos aquí. Tenemos las oportunidades de negocios que podemos salir de este tipo de crisis, de este tipo de cosas. Y una oportunidad que tiene respaldo. Estaba viendo ahorita, metido en la página del Banco Mundial. Ajá. Pueden ingresar. Subieron una actualización el 13 de noviembre pasaditos sobre la seguridad alimentaria en el mundial. Y dicen
dice el Banco Mundial que en términos generales la inflación de precios a nivel mundial, o sea, imagínense un país con una inflación del 76%. Dios mío, como que en Argentina o algo así. No, Argentina está en 140. O sea, en alimentos, ni siquiera es plata, es alimentos. Entonces, ya se maneja inflación alimenticia. Por sector. Por sector. Ya es tan grave que se maneja así. Entonces, entrando a esto, o es tan importante monitorearlo. Ajá. No solamente grave, sino importante monitorear inflación desde el punto de vista alimentario, porque si usted quiere una estrategia nacional alimentaria, tiene que luchar contra su inflación alimentaria. En nuestro caso sería como aterrizándolo un análisis a nuestra canasta básica, los aumentos que se tienen más o menos, ¿verdad? Correcto, se debería desproteger las cosas más saludables. Entonces ahí hay una pequeña solución. Queremos ser disruptivos, pero el comprar la fruta, sí, al productor le vale una peseta, que el fin sea nutrir todo el país. No puede ir por debajo de sus costos de producción. Entonces va a haber que empezar a hacer beneficios arancelarios, de tipo arancelario, a los productores de frutas, por ejemplo, o de verduras. Uh-huh. Yo siento que ahí es en donde está la clave. Yo creo que nuestras generaciones, nuestros niños deben de aprender a comer verduras. Explícala bien esa parte. Yo tengo una idea de negocio en esa parte, que te la voy a comentar ahora. Tal vez está saliendo de forma espontánea. Ok, si queremos que lo natural, por ejemplo, ese es tu target, ¿verdad? Tu objetivo. Que sea más económico que algo artificial. Muy, muy difícil, pero se podría. Entonces, lo que pienso es tal vez en tener, pues eso tiene que ver con una estrategia política, ¿verdad? Totalmente, es una estrategia política. Sería beneficiar de algún modo, ¿verdad? De tipo arancelario, por ejemplo, cargas sociales, etcétera, patentes. Este es un país carísimo. Aquí patentes por todo, permisos por todo, un registro sanitario, anda en $100 al Ministerio de Salud, y si eres pyme vale menos, etcétera. Pero aquí hay muchos costos muy, muy altos. Entonces, si se benefician un poco esa estructura para que el productor baje sus precios, porque al final hay una inflación, y esto es economía, y pues también este es un tema que me gusta muchísimo. Hay una inflación general en un país, ¿verdad?, que afecta a todos los productos, ¿no? Pero si la sectorizamos, esa inflación alimentaria, y se hacen estrategias de tipo político, pero también entramos en un tema medio delicado, ¿verdad? Este país de tres patas, que es un banco de tres patas, y que hay dos que son terriblemente lerdos y lentísimos para ejecutar, entonces le obstaculizan a un ejecutivo que quisiera hacer algo así. Entonces, bueno, estamos tal vez hablando de soluciones de una vez con los peros. Uh-huh. Que la Constitución, que por ley, que tiene que ir a la Asamblea, para todo hay que ir a la Asamblea. Entonces, ese tipo de cosas, de beneficios, creo yo que si se beneficia a agricultores, porque solo tocamos el tema de las frutas y las verduras. Uh-huh. Si usted le enseña a un niño a comer coliflor, brócoli, chayote, zanahoria, veas, son verduras que no son altas en carbohidratos, ¿no? Entonces, si usted le enseña eso a los muchachos, pues el otro que dije, ¿verdad? Deberíamos de sembrar aquí soya, deberíamos de comer carne de soya, deberíamos de comer garbanzos. El garbanzo es especial en proteína. Y bueno, deberíamos de ahí hacer un poquito más de productos de este tipo y que sean más económicos, como la alimentación griega, que tiene bastantes aceitunas, que tiene quesos maduros, que tiene este tipo de vegetales, ¿verdad? Como, insisto, el garbanzo. Aquí no se come buen garbanzo, ¿verdad? Y entonces, bueno, este tipo de ideas a nivel nacional podría ser un objetivo, tratar de lograr eso, pero si no se cambian las bases, muy difícilmente yo como emprendedor, como productor, voy a lograr a cumplir esa premisa de
Estoy en el mercado con un buen producto, saludable y más barato que lo artificial. Difícilmente. Solo conozco un producto que el artificial, bueno, es precisamente son los edulcorantes, ¿verdad? Los edulcorantes artificiales, si usted endulza, la gente antes pensaba, yo creo que la mayoría del mercado pensaba que lo que era cero azúcar era más barato, era más caro, perdón. Y más bien es todo lo contrario. Por eso ahora todas las compañías de refrescos, yo creo que me van a guindar a mí, todas las compañías de refrescos. Cero azúcar ahora. Todo es cero azúcar. Así es. Pero no es porque están pensando en la población, es porque es más barato endulzar con moléculas de edulcorantes. Hay moléculas que son 8,000 veces más dulces que el azúcar. Uh-huh. Entonces, cuando usted compra, podrá comprar el kilo a $150, $500 el kilo de esa molécula, pero si endulza 8,000 veces más barato que el azúcar, usted hace los cálculos y es más barato endulzar así. Bueno, hay de todo esto. Entonces, yo creo que hay muchísimo que hacer, pero volviendo a tu pregunta, Alejandro, y a tu pensamiento, yo creo que a nivel local, quiero ser muy optimista, pero a nivel local hay una estructura de costos y hay una situación, hay un entorno político y legal de nuestro país medio complicado para lograr eso fácilmente. ¿Qué negocio ves vos? Que estás muy metido en esto. Yo veo negocio primero como lo decía Juan Carlos, con los niños. Porque al final nosotros estamos acostumbrados a medir el tema de costos. Y no, eso es caro, eso es costoso. Pero un niño se puede criar, se puede capacitar para que vea que no es costoso. Que al final puede que estés pagando más por un alimento que es más nutritivo, más comida real, que te va a ahorrar en facturas de salud, por supuesto, médico. Entonces al final es más beneficioso, aunque sea en el momento en que compras la comida cara, que te estás ahorrando en salud. Uh-huh. El problema es de que muchas veces la salud o comer saludable, eso termina siendo más caro. Ese es el primer error que tenemos. Que no es caro. O sea, es cambiar la mentalidad. Debería costar igual o más barato. Debería costar más barato. Y ahora que estamos, y un par de comentarios, y antes de tirar la idea que tengo para esta parte de negocio, andaba de vacaciones en Estados Unidos el mes anterior y fuimos a comer al restaurante de MrBeast, el youtuber, que es el más famoso del mundo, ¿verdad? Sí. Él tiene un restaurante de hamburguesas. Man, una hamburguesa la más deliciosa que me he comido en mi vida. ¿Y qué tenía? Unas papas espectaculares, algo delicioso. Una hamburguesa, creo que era vegana o de soya. Pero deliciosa. Deliciosa. Así, totalmente disruptivo el mae. Pero es algo, o sea, no había ninguna diferencia con probar la carne normal. O sea, algo espectacular. Así. Negocios de esos, claro, es muy reconocido y esas cosas, entonces la gente va ahí solita, ¿verdad? Pero, o sea, no deja de ser, es totalmente diferente. Él está disruptiendo en ese camino, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces entró. Yo sí creo que en esta parte, y para ya ir cerrando esta sección del podcast de dónde está la oportunidad, ¿qué veo yo en este negocio de la alimentación, que es donde yo veo? Vamos a ver. Primero, creo que tenemos que intentar llegarle a que la comida saludable sea más barata que la comida chatarra, a como dé lugar. Ese sería un restaurante óptimo, que logre llegar a hacer eso. Y la segunda que veo yo es que exista, eso podría ser, no sé como qué tipo de persona podría ser esto, una persona que tenga un catering service, un nutricionista, alguien que sea creativo, ¿verdad? Que diseñe en muchas empresas multinacionales, en las sodas de gobierno, en las sodas de las escuelas, tanto privadas como públicas, ¿verdad? Y usted llega ahí y come, ¿verdad? Y generalmente es buffet, vos llegas, pedís todo el asunto, hay otra gente que tiene platos, combos y esas cosas. Debería existir una persona o un negocio que se encargue de diseñar comidas saludables para ese tipo, pero comidas saludables atractivas para ese tipo de mercado. Entonces, por ejemplo, vos llegás, estás haciendo fila en la soda de Lina, por poner un ejemplo, Lina tiene soda, generalmente son rentadas las sodas, ¿verdad? Entonces, tienen ahí todo el asunto, pero tenés un plato bonito, bien armado, saludable y más barato que lo normal, que un casado. Entonces, el casado te cuesta
3.500 pesos por un ejemplo, pero el plato saludable te cuesta 3.200. Lo logras porque vas a empezar a vender más. ¿Por qué? Porque está siendo más saludable, pero está siendo más barato. Igual manera en las multinacionales. En las sodas de las multinacionales, o sea, si un nutricionista llega y arma el plato bien bonito, o sea, no sé si ustedes han visto, pero hay muchos chefs aquí y eso, que a veces uno llega a ciertos restaurantes y le ofrecen el plato diseñado por este chef, todo bien diseñado y todo bonito. Así deberían ser los platos naturales, diseñados por un chef bien bonito y todo, y que sean más baratos que los normales. Esa es donde veo yo, evidentemente sí, hay que pensar, pues sí, hay que pensar el diseño, cómo hacerlo, cómo lo puedo vender, o sea, pero es que no tenés vos ni que ser, vos no vas a cocinarlo, vos no vas a distribuirlo, vos no vas a hacer nada, vos lo vas a diseñar. Ya las sodas tienen los alimentos y entonces ellos van a armar el plato como vos lo hiciste. No tenés inversión, no tenés nada, tenés pensar, educarte, conocer, ¿verdad? Y armar esos platos atractivos junto con una escala de precios de cada uno de los artículos y llegar a decirte, aquí te vas a ganar un 50%. Ale, ¿y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial? Habría que preguntarle a ChatGPT a ver qué tanto anda. Pero yo creo que vamos por ese camino. Y yo creo que en un futuro muy, muy cercano, la inteligencia artificial nos va a dictar qué comer y qué no. Esa es mi idea de negocio, ¿verdad? Pero muy interesante. ¿Verdad? Juanca, ¿traías algo que dejamos por fuera, algún punto? ¿No? Yo creo que abarcamos la mayoría de temas y como les digo, es riquísimo el tema y se podría ampliar más, pero ya podríamos irnos por otras ramas. A nivel de objetivos, yo creo que sí, lo principal es eso, ¿verdad? Que pues una crisis alimentaria genera una pandemia alimentaria, pero que se puede evitar, ¿verdad? Se puede evitar con una muy buena educación, con una muy buena acción, ¿verdad? Porque no solo al niño le vamos a decir qué es saludable o qué es balanceado, sino darle eso. Cuando usted le enseña al niño a comer sus purecitos de vegetales, ¿acaso el bebé decía, no quiero los vegetales con la carnita, la proteína? Sí, ¿acaso yo no he visto una mamá ahí licuando un combo de hamburguesa, papas y todo ahí con coca? Nada de eso. Licuando una pizza para darle al bebé. Entonces, sí, yo creo que esa alimentación hay que continuarla para que las generaciones futuras y se aumente. Pues. Muy bien. Y bueno, Deis, hoy tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos una invitada. Pues hoy. De una vez, que producción tenemos una invitada, Priscila. Priscila tiene el ojo aquí. Sí, producción. Me encanta producción que trajeron. Bueno, muchísimas gracias. Sí, no, quédate aquí, Juanca. Sí. No se me vaya, Juanca. Si hace esa idea de negocio, me da acciones, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Prisi, no le digo. ¿Cómo estás? Hablando de alimentos, hablando de comida. Priscila es una emprendedora. Esta es una nueva sección que queremos empezar. Estamos invitando a mujeres que estén emprendiendo. Y entonces queremos tener a una emprendedora, luchadora en cada episodio. Entonces hoy le toca a Pri. Muchas gracias. Bienvenida, Pri. Muchas gracias. En unos minutitos contanos a qué te dedicas, cuál es tu negocio. Bueno, yo soy diseñadora de interiores de profesión y pues en eso trabajo también durante todo el año, en épocas, digamos ya como ahora, como navideñas, entonces me dedico como a decorar y empresas, casas, hacer un montón de cositas que les gusta a la gente, pero también desarrollé hace 10 años un emprendimiento que se llama Olivos del Bosque, que vende conservas 100% naturales, 100% artesanales, y ahí hemos ido como creciendo, digamos, en productos y sacando y pues amoldando todo, ¿verdad? Y ahí poco a poco vamos. Pri, ¿qué tipo de conservas? Bueno, vendemos sangrías. Vendemos sangrías de... ¿Conserva de sangría? No. Vendemos sangrías y vendemos conservas. Sangrías tenemos como seis sabores, ¿verdad? La tinto tradicional, las frutas tropicales, maracuyá, frutos rojos, fresa. He dicho que no trajo porque me las hubiera tomado todas. Estaríamos tapis haciendo el podcast. Bueno, en deuda. Y en conservas tenemos el óleo picante, que es una
una mezcla como de semillas de varios chiles con ajos rostizados en conserva. Eso es picantito. Qué rico, tenemos sí. el chimichurri, pero el argentino, ¿verdad? El original, el que para cortes de carne, para marinar o para choripanes o así. La escalivada, que son vegetales también, asados, rostizados, procesados, y son conservas como para tapas. Bueno, vamos a estar poniendo ahí la información de PRI en las redes sociales para que apoyemos. Sí, muchas gracias, PRI, por acompañarnos. Muchas gracias. Sí, ¿no? Mucho gusto. La próxima vez un traguito. Mínimo. Sí. Gracias, bueno, Juanca, muchas gracias. Un placer. Y a todos en casa, muchas gracias por este episodio nuevo de los Monipedia, ¿verdad? Recordar que aquí estamos para hacer la diferencia. Esperamos que este episodio, y eso es lo que queremos principalmente dejar como de recuerdo en esta temporada del mes de diciembre, o sea, seamos disruptivos, emprendamos, no tengamos miedo, hay oportunidades de negocio. Este podcast estamos ahora enfocándonos sobre todo a eso, a motivar a la gente para que vean que siempre hay opciones de negocio para hacer de muy baja inversión y que pueden llegar a ser redituables, ¿verdad? Entonces los dejamos a todos, muchas gracias por estar con nosotros y empecemos a hacer la diferencia en este 2024. Gracias, chao, nos vemos. Chao a gracias, todos. Gracias, Juanca. Chao, gracias. Nos vemos. Póngame Bad Bunny para terminar. Esto es un podcast de Gemelos Producciones.